Si tú quieres ser longevo, tú quieres vivificar tu alma, aprende a respirar. Y ella le dice, inspirar por la nariz es tomar el aliento de la vida, expirar es morir. Una de las técnicas más conocidas desde hace ya, diríamos, miles de años para regular nuestras emociones y regular nuestros estados mentales, y en concreto para la regulación del estrés, siempre ha sido la respiración. Una de las técnicas más conocidas desde hace ya, diríamos, miles de años para regular nuestras emociones y regular nuestros estados mentales, y en concreto para la regulación del estrés, siempre ha sido la respiración, las técnicas respiratorias. Hay que decir que hasta hace prácticamente 4 o 5 años la influencia que tenía la respiración sobre la cognición era para el mundo científico prácticamente desconocida. Se pensaba que obviamente el cerebro sabe cómo estamos respirando, pero que ese conocimiento del patrón respiratorio que estuviésemos teniendo no tenía nada que ver con los procesos cognitivos o emocionales. Pues hace prácticamente 5 años salió publicado en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, un artículo que fue muy revolucionario, y es que localizaba en el cerebro una zona que era una suerte de chivato que le dice al resto del cerebro cómo estamos respirando. Y esa información de cómo estamos respirando, el cerebro la utiliza para interpretar, para cambiar los procesos cognitivos. Y era sorprendente porque esa zona del cerebro estaba localizada en una de las regiones más profundas de nuestro cerebro. Sabemos que tenemos la corteza, tenemos las regiones más emocionales y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una zona muy de control visceral, es la más antigua evolutivamente y es un poco la más alejada de los procesos cognitivos. Pues dentro del tronco del encéfalo hay 2 estructuras que son claves para la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro. Una de ellas es el locus coeruleus, que debe su nombre a que es una estructura de color azul, color azulada. El locus coeruleus, que ya se conocía, que tenía que ver mucho en lo que se llaman los circuitos noradrenalérgicos, es decir, aquellos que se activan cuando algo nos genera mucha motivación, cuando estamos muy alerta a algo. Esto es imprescindible para los procesos de atención. Prestamos más atención a aquello que nos motiva, a aquello que nos llama la atención, ¿no? Aquello que ha producido en nosotros un chute de noradrenalina. Ahí todos nuestros recursos cognitivos van a estar muy alerta. Esta es la palabra que nosotros utilizamos en neurociencia, estar alerta. Cuando manejamos nuestra atención, como decía el propio William James, controlar la atención es poseer nuestra mente. Hacemos que nuestros recursos neuronales estén localizados, sostenidos en un solo proceso. Nuestra mente se ve absolutamente interferenciada constantemente, sufre interferencias tanto externas como internas y necesitamos de mecanismos que bloqueen esas interferencias. Uno de los procesos que se ha visto que más nos ayudan a mantener la atención y por tanto a mantenernos alerta es la respiración. Cada vez que hacemos una respiración profunda, estamos activando esos circuitos de noradrenalina. Y esto es muy importante, por ejemplo, a los que os dedicáis a lo mejor a ser instructores de meditación o en cualquier proceso, en cualquier clase. Aproximadamente a los 15 minutos se dice que ya hemos perdido como un 70% de la capacidad de sostener la atención. Esa caída de los procesos cognitivos atencionales está relacionada con la caída endocrina del circuito noradrenalérgico. Entonces, a medida que va decayendo, que cae exponencialmente, vamos siendo más susceptibles de vernos presos por una interferencia. A los 15 minutos prácticamente seguro que hemos perdido al 70% de la clase. Ese es un tiempo que es crítico para reactivar los circuitos de noradrenalina, para reactivar los mecanismos atencionales, para volver a ese momento de consciencia de estar alerta. ¿Y cómo lo hace la respiración? Pues el locus coeruleus
es uno de los sistemas que más activa los procesos de alerta en nuestro cerebro, es decir, el volver a recargar las pilas de los mecanismos neuronales que subyacen a la atención. Y el locus coeruleus se descubre, y esto es lo que se publica en la revista Science en el 2014, se descubre que el locus coeruleus está conectado a un complejo que se llama el complejo Pre-Bötzinger, gracias al investigador que lo descubre, doctor Bötzinger. El complejo Pre-Bötzinger es una estructura muy pequeña que proyecta no solo a las partes emocionales del cerebro, sino también a las partes de la corteza cerebral. Cuando nosotros respiramos, según cómo estemos respirando, el patrón respiratorio que estemos tomando, todo tal cual, si respiramos por la nariz, si respiramos por la boca, si hacemos respiraciones entrecortadas, profundas, completas, si la respiración es alta, si la respiración tiene un ritmo bajo, si respiramos más por una fosa nasal que por la otra, toda esa información es imprescindible para el cerebro. Y esa es la información que el complejo Pre-Bötzinger le transmite al resto del cerebro. Este artículo, como digo, he publicado en la revista Nature, que se hizo describiendo lo que era la neuroanatomía de la respiración, se hizo en un estudio animal para poder ver su neuroanatomía. Y lo que vieron en este trabajo es que si modulaban eléctricamente, estimulaban eléctricamente, alteraban la actividad del complejo Pre-Bötzinger, podían hacer que los animales tuviesen mayor capacidad de atención, de memoria y de procesamiento de las emociones. Esto que era absolutamente novedoso y muy revolucionario para el mundo de la neurociencia, porque era decir que uno de nuestros procesos más viscerales afectaba a los procesos cognitivos superiores, ¿no?, de nuestro cerebro. Lo que se ha visto en la neuroanatomía es que la respiración, mediante las vías de conexión del complejo Pre-Bötzinger, activan los sistemas emocionales. ¿Y esto qué quiere decir? Que según la forma en la que estemos respirando, podemos hacer que nuestra respuesta a una emoción sea más fuerte o menos fuerte. Esto es lo que nosotros llamamos la activación neuronal. Ante un mismo estímulo emocional, no todas las personas responden con el mismo ímpetu. Esto es lo que nosotros llamamos esa reactividad, esa respuesta, esa valencia neuronal. Según cómo estemos respirando, tenemos mayor probabilidad de reaccionar mucho a una emoción o al revés, de moderar nuestra respuesta a las emociones. Luego vamos a ver qué patrones respiratorios nos referimos. Pero las vías anatómicas que salen son aferentes y eferentes de los circuitos del núcleo Pre-Bötzinger. No solo llegaban a los circuitos emocionales, también llegaban a partes frontales de nuestro cerebro. Y ahí es donde se demostraba científicamente, porque ya digo que esto ya se sabe hace miles de años, se demostraba científicamente que la respiración es capaz de modular tanto la atención como la memoria. Hay patrones respiratorios que nos facilitan el poder mantener y sostener la atención. Hay patrones respiratorios que hacen que nuestra atención sea más susceptible a las interferencias. Esto en cualquier libro de yoga, ¿no?, nos recuerda que la persona, una mente divagante, es también una respiración que va a la deriva. Esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces. Y este artículo era un poco la prueba científica de ello. Uno de los grandes intereses que despertó la influencia, la neuroanatomía de la respiración, la influencia que tiene la respiración en nuestra actividad cerebral, era ver cómo afectaba al procesamiento de las emociones. Y en Italia, el doctor Celano dirigió una investigación que fue muy sonada, muy bonita, en el que demostraba que solo somos capaces de regular la respuesta a las emociones cuando respiramos por la nariz, no cuando respiramos por la boca. Aparte de las ventajas higiénicas que tiene el respirar por la nariz, porque sabemos que la nariz tiene diferentes capas, está primero la capa amarilla y luego la capa roja. Cuando nosotros estamos respirando,
el aire y todo lo que contiene, todo lo que transporta el aire entra en nosotros. Cuando respiramos por la boca no hay ningún filtro y todo eso pasa dentro de nosotros. Muchas veces, ¿no?, los patógenos que hay presentes en el aire hacen que nuestras adenoides se inflamen y esto pues provoca una respuesta inmunitaria, aparte, ¿no?, de las alteraciones que produce en toda la musculatura orofacial. Pero cuando respiramos por la nariz, cuando tenemos primero esa capa amarilla, que se llama amarilla porque está un poco más cálida, hace de una barrera térmica que hace que muchos de esos patógenos no entren en nosotros. Después de la capa amarilla está la capa roja, que es aún más caliente, tiene mayor capacidad de filtrar. De tal forma que respirar por la nariz es beneficioso para nuestro sistema inmune, porque hace pues, que no tenga que estar constantemente luchando contra todos los patógenos que metemos en nuestro cuerpo. Muchos de nosotros pues, vivimos en entornos urbanos, ¿no?, con altas dosis de contaminación. La contaminación pues, ha visto que activa muchísimo nuestro sistema inmune. Es uno de los factores que más influyen en la salud de nuestra microbiota intestinal, que ya sabemos que a su vez repercute en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. Esto es una de las cosas, ¿no?, que nos dice mucho la neurociencia del bienestar o la neurociencia del estilo de vida, que para controlar, por ejemplo, nuestros niveles de estrés crónico, de ansiedad, también tenemos que cuidar el entorno en el que vivimos. Si vivimos en entornos que son muy urbanizados, con altas concentraciones de contaminación y no podemos evitarlo, pues una de las cosas que a lo mejor podemos hacer en beneficio de nuestra salud, tanto física como mental, es respirar más por la nariz que por la boca. Pero lo que descubre el equipo de neuroimagen del doctor Celano en Italia es que cuando respiramos por la nariz tenemos la capacidad de modular la actividad de la amígdala. La amígdala, que es una de las zonas del cerebro que más influye en la neurociencia del bienestar, es la que da contenido emocional a la experiencia que estamos viviendo. Es quizá la zona más importante o que más podemos moldear para aprender a regular el estrés. Se ha visto que las personas con estrés, como hemos dicho, pues tienen una amígdala que es más funcional, que tiene mucha más actividad hemodinámica, eléctrica y bioquímica, y también crece en grosor. Cuando tenemos estrés crónico y hemos habituado a nuestra amígdala a ser muy reactiva, a tener siempre mucha actividad, pues es muy difícil callarla, ¿no? Pues el cerebro, hay que recordar que, como casi siempre sucede en la biología, los sistemas son muy inerciales. Y como dice pues Jackson Brewer, que es uno de los grandes investigadores de la neurociencia del bienestar y de la neurociencia de la meditación, nuestro cerebro es un sistema de hábitos. Si hemos habituado a nuestra amígdala a reaccionar y a estar presente y a juzgar todo lo que nos sucede, pues la amígdala va a reaccionar. Pero lo bueno es que hay muchos estudios que han demostrado que con pocas semanas de cualquier técnica que nos ayude a regular nuestras emociones, y sobre todo aquellas que están basadas en programas para reducir el estrés, a las pocas semanas ya hemos conseguido modular, reducir, retraer la actividad de nuestra amígdala. Pues uno de los factores que nosotros podemos hacer, por ejemplo, para controlar el estrés crónico o controlar el estrés que tengamos en ciertos momentos y que nos está siendo perjudicial, es poder respirar por la nariz. Una respiración por la nariz hace que la amígdala responda a ello. Una actividad bucal no tiene respuesta sobre la amígdala. Esto es el resultado al que llegaron pues, el grupo del doctor Celano, donde mostraban claramente la actividad hemodinámica de la amígdala cuando respiramos por la nariz y cuando respiramos por la boca. Solo podemos llegar a la amígdala si respiramos por la nariz. Las respiraciones por la boca no. Otro de los estudios que surgió a partir de estas investigaciones nos mostraba que hay ciertos patrones de respiración que favorecen los procesos de memoria. Hacer respiraciones completas hace que tengamos mayor capacidad de memoria. Pero había un truco que fue muy interesante y muy comentado, y es que nuestra capacidad de memoria es mayor cuando estamos inspirando.
Si queremos recordar algo que sea muy importante, decís, espera un momento, inspiráis por la nariz porque ese es el momento en el que vuestro cerebro es mucho más receptivo a recordar. Cuando estamos expirando por la boca o por la nariz, en ese momento los cerebros no son tan permeables a aquello que queremos recordar y que queramos atender. Por tanto, una de las formas, ¿no?, que más podría aumentar nuestras capacidades de atención y de memoria es hacer inspiraciones que sean más largas. Y esto llevó a un montón a estudiar los mecanismos cerebrales de por qué técnicas basadas en el ralentizamiento de la respiración pues eran efectivas no solo para relajarnos, sino también para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Aproximadamente respiramos unas 10-12 veces por minuto. Llegar a una respiración de unas 6 respiraciones por minuto es lo que se conoce como una respiración lenta. Pues la respiración lenta se ha visto que tiene muchísimos beneficios para el sistema cardiovascular, para el sistema endocrino, incluso para el sistema inmune, pero en concreto para el sistema cerebral. Se ha visto que respirar, no me refiero a respirar de forma permanente a 6 respiraciones por minuto, sino que a lo largo del día y en concreto en ciertas situaciones en las que vemos que necesitamos un poco de relajación o de controlar nuestros estados mentales, el hacer como un episodio de unos 15 minutos en los que estamos intentando ralentizar la respiración y llevarla a 6 respiraciones por minuto, regula nuestras emociones porque llegamos a la amígdala, pero aumenta nuestras capacidades de atención y de memoria. A mí me parece una de las cosas que va a ser, como yo creo, más revolucionario desde el punto de vista científico y que yo creo que puede tener muchísimo impacto a nivel social. Relacionado con nuestro corazón, ¿verdad?, con el sistema cardiovascular, tenemos el sistema cardiorrespiratorio. Nosotros estamos estudiando, y esto ya hay mucha literatura hecha, cómo influye cómo respiremos sobre la dinámica del cerebro. Cada vez que nosotros inspiramos, hay ciertas zonas del cerebro que se activan. ¿Quiénes son? Las zonas de la memoria, las zonas de la atención y las zonas del procesamiento de las emociones. Pero, y ahí es donde viene el truco a nivel científico, esto solo sucede si nosotros respiramos por la nariz. Si yo respiro por la boca, el cerebro no se entera. Fijaros qué bonito. Esto, pues a nivel científico, como os digo, pues era como súper llamativo. Pero esto ya lo sabían otras tradiciones desde hace miles de años. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios consideraban, tenían un libro precioso, que es el libro de las respiraciones, que Isis escribe a su hermano, donde le dice, tú quieres ser longevo, tú quieres vivificar tu alma, aprende a respirar. Y ella le dice, inspirar por la nariz es tomar el aliento de la vida. Expirar es morir. Y así tiene muchísimas metáforas que yo creo que nos sirven de inspiración a los que hoy estamos midiendo todo eso. Cuando respiramos por la boca de forma habitual, los sistemas emocionales no carecen de diques de contención. Fijaros qué fascinante. O sea, desde el punto de vista anatómico, a mí me parece que es precioso, ¿no?, que veamos el cómo a través de nuestro propio cuerpo tenemos muchísimas herramientas para acceder a nuestra capacidad de control de la atención, nuestra capacidad de memoria, saber gestionar mejor las emociones. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que imaginaros, ¿no?, la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente. Se estima que el 90% de la sociedad respiramos mal. Fijaros qué tremendo. Respiramos mucho más por la fosa derecha que por la izquierda. Cuando respiramos más por la fosa derecha, se activa más el cerebro izquierdo. Y al revés. Pero la mayoría respira mucho más por la fosa derecha que por la izquierda. Esto es algo que yo empecé a investigar hace 3 años, ¿no?, el cómo respiramos y cómo influye en la dinámica neuronal. Y me sorprendía, ¿no? A mí me pareció una de las preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de todos estos años, es que yo he estudiado muchísimos años, ¿no? Me he pasado toda la vida en la universidad, digo, y ahora, a mis 40 y tantos años,
me doy cuenta de que no sé lo básico, que es cómo respirar. Nadie te ha enseñado cómo respirar y hasta entonces, confieso, que yo nunca me había parado a observar cómo es mi propia respiración.